lengua? Pues los músculos intrínsecos. Entonces, de la línea media te vas a encontrar las fasciculaciones porque el nervio se está tratando de reparar, pero como no se está reparando correctamente, se genera contractividad incorrecta en la forma de la lengua, ¿sí? Bueno, para términos simples. En un síndrome de motoneurona superior no van a haber fasciculaciones por las inervaciones bilaterales, ¿sí? Y en un síndrome de motoneurona inferior, después de una semana, se pueden presentar las fasciculaciones en la mitad de la lengua, que te puede dar una mejor aproximación a entender el diagnóstico de un síndrome de motoneurona inferior, ¿sí? Las desviaciones, sí, te pueden decir que puede ser cualquiera de los dos, pero las fasciculaciones ya separas como tal al síndrome de motoneurona inferior, ¿sí? ¿Quedó claro hasta aquí, niños? ¿Sí quedó? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Está muy sencillo, ¿no? Viene en su examen, ojalá que sí lo sepan recordar, entender, porque el énfasis de esto, si ven, o sea, la idea de llevar al caso clínico o ver cómo funciona, es de entender que sabes la vía de conducción. Mucho tiene que ver, y por ahí lo dice la Target, ¿no? Pues es una de las materias básicas, la anatomía, para la ejecución de la medicina. Entonces, siempre, ustedes antes de sacar un diagnóstico, pues primero te observas, ves la clínica, y no un médico se hace por resolver directamente un caso clínico por mandar un montón de estudios de laboratorio que ya prácticamente se te dé el diagnóstico, ¿no? Sino de que la clínica se ve ejecutada de una forma correcta cuando tú relacionas tus diferentes materias y te arrojan una posible solución, o sea, un posible diagnóstico presuntivo, ¿sí? Entonces, si tú tienes tus materias de una forma adecuada, identificadas, pues no nada más porque sí o por relleno se están dando porque te van a servir, ¿sí? Por ahí viene un poquito más adelante otra materia que se llama anatomía patológica. Sigues con la misma anatomía, pero ahora el entender que la patología expresa lesiones a nivel morfológico, ¿sí? Entonces, aquí lo que hay que rescatar, lo que hay que entender es de que una vía de conducción dependiente de la anatomía te puede ahorrar un montón de problemas, ¿sí? Entonces, por ahí se dice que pues esto nunca se deja de estudiar, la anatomía, son materias básicas y que ustedes deben de estar recordando, que deben de estar practicando, deben de estarlo revisando, porque va a haber algún momento en que se presente algo así y que no se acuerden de las vías de conducción, ahí va a ser el problema, ¿ok? Entonces, aunque eso ya lo dan un poquito más con derivación neurológica, o sea, cuando ya están con la canalización al paciente, puede ser de que al changarro le llegue algo así, ¿sí? Y qué triste no tener ni siquiera la idea, la noción, la aproximación de qué es lo que va a hacer. ¿Sabe qué? Váyase al hospital porque pues está raro eso, ¿no? Entonces, todo esto que estamos revisando, por favor, quédenselo, ¿sí? Al final de cuentas, pues todo lo que se está revisando es para ustedes. La idea de esto es de que pueda servir y que lo puedan ejecutar. Y que se acuerden, me costó tanto trabajo esa vía, pero esto es el diagnóstico. Me costó tanto trabajo aprenderme eso, pero es por aquí, ¿sí? Y entonces, pues la idea de esto es de que a un médico no lo hacen los estudios de laboratorio o pruebas de laboratorio, lo hace su conocimiento, lo hace lo preparado que esté para poderse enfrentar a algo así. Entonces, por eso, ahí se los dejo de tarea, chamacos. No dejen esto aquí, síganlo revisando, lo van a estar utilizando toda su vida, más los que se vayan a dedicar a algo más especializado, pues con mucha mayor razón. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, niños? Yo, doctor, ¿no? Pero es relacionado al accesorio. Ajá, dígame. No sé si esté muy tonta la pregunta, pero por ejemplo, si se llegara a dislocar el hombro, o bueno, la articulación a nivel, por ejemplo, de la escápula, bueno, ¿cómo se llama? Sí, bueno, que se llegara a dislocar la articulación, ¿llegaría a presentar algún problema con el nervio o sería meramente porque el músculo no tendría como tal su punto de apoyo para realizar los movimientos? Sí, y por ahí lo vieron, si revisaron también lo que decía el caso clínico, les digo que estaba como muy extremo, o sea, muy específico la lesión por ubicación,
pero es considerado que las estructuras que estén asociadas o en proximidad puedan en este caso generar la sintomatología, ¿sí? Entonces, por ahí les decían que el paciente tenía dolor. ¿Por qué dolor si el paciente no, pues estamos hablando de un par craneal motor, pues, esquelético, branquial, ¿no? Entonces, en este caso, pues había molestia, había dolor por lo que percibían los segmentos espinales, los dermatomos a ese nivel, por la carga de peso, que en un momento dado pues no es la misma que pudiese tener cuando esté de forma tónica, o sea, funcional. Entonces, la idea de que cuando se llega a lesionar algo así, todo depende del grado de lesión. Si, por ejemplo, el grado de lesión tuvo una compresión sobre estructuras nerviosas dependientes, por ejemplo, del accesorio, pudiésemos considerarlo, aunque son fibras muy, muy finas y que raramente se llegan a lesionar de esta forma, pudiesen generar un problema de motoneurona inferior. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho, no? La tortuosidad de los nervios, o sea, la forma en la que se expresan, tienen como tal un bagaje, una distribución bastante accidentada y que en algún momento se pueden lesionar, porque como son nervios largos, en algún momento de la vía puede sufrir como tal la lesión. Entonces, sí, podríamos considerarlo que ahí el paciente, si llega a tener una compresión sobre el nervio, podríamos decir que hay un problema de la motoneurona inferior. Si hay un problema de la motoneurona inferior en ese accesorio, entenderíamos que, pues, acuérdense que todo ya iba a su lado izquierdo, ¿verdad? En ese momento entenderíamos que la lesión estaría afectando tanto al externo del lado izquierdo como al trapecio del lado izquierdo, porque es lo que ya iba a inervar la motoneurona inferior. Entonces, en ese momento puede ser, como lo veíamos aquí en el paciente, ¿sí? Puede ser que aquí pues, la escápula esté disminuida, o sea que digo, la elevación del hombro esté disminuida por la deficiencia escapular, pero que el compromiso, todo depende de qué es lo que se esté alterando. ¿Cuál es el compromiso? ¿Qué tanto la lesión puede abarcar por compresión y el alcance que pueda tener? ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a hacer una disección a estos niveles y quieres tú sacar la fibra del accesorio, es una fibra sumamente delgada, es una fibra muy fina, que en un momento dado para que sea afectada debiese de ser muy precisa la lesión. Entonces, se pudiesen afectar todos los otros nervios que están aquí relacionados con los dermatomos, lo que proceda del plexo braquial, etcétera, o sea, toda la inervación a esos niveles. Pero al final de cuentas sería muy precisa la lesión para decir que únicamente el accesorio se estuviera afectando. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, doctor, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Otra duda? ¿Otra preguntilla que tengan? Doctor, las fasciculaciones de la lengua que mencionó del síndrome de motoneurona inferior, entonces no se dan al momento de la lesión. Sí, lo que pasa es que esto ya se considera dentro de la transición de reparación del axón. ¿Sí se acuerdan que cuando hablamos de la parálisis de Bell habíamos comentado que se iban a empezar a dar reparaciones axonales conforme vaya avanzando el tiempo, se vaya recuperando de cierta forma solo el nervio? Y entonces esto iba a ser gradual, o iba a ser no instantáneo. Entonces, en el momento en el que sucede la lesión, tú puedes ver que pues, la fibra muscular no funciona directamente. Pudieses ver que la movilidad de la lengua está disminuida, pero nosotros buscamos la característica clínica, que es cuando tú le pides al paciente que proyecte la lengua hacia afuera, ¿sí? Entonces, tú quieres ver las fasciculaciones, sería un poco complicado identificarlo, pero cuando tú ya ves que la lengua está desviada para alguno de los lados, ya sospechas de alguno de los dos problemas. Y aquí todavía no tienes la certeza, ¿sí? O sea, si es inmediato, o sea, cuando el paciente, si lo ve, hay veces que no se da cuenta hasta después de un mes o bastante tiempo. Pero si el paciente es bastante atento, se va a dar cuenta y entonces te va a ir a ver. En ese momento tú vas a ver el diagnóstico presuntivo y pudiesen ser cualquiera de los dos. En ese momento, ahí sí, ¿sabes qué? No me puedo esperar a ver las fasciculaciones porque aquí ya son, podríamos decirlo como parte de las aberraciones de reparación del nervio. Yo no me voy a esperar una semana o 2 semanas para ver si son o no son las fasciculaciones, porque si no es eso, y pudo haber sido aquí arriba un aneurisma que tronó, alguna tumoración que está en compresión, pues estás poniendo en riesgo la vida del paciente, ¿ok? Si tú ya identificaste esto, bueno,
Pues entonces, ¿sabe qué? Mire, necesitamos un estudio de imagen o se tiene que ir al hospital a hacerse una resonancia magnética, hacerse una tomografía para descartar un problema tumoral o un problema a nivel del cerebro, ¿sí? Entonces, eso es de forma inmediata, ¿ok? Estas fasciculaciones que vemos es porque el paciente no tuvo un compromiso porque fue a nivel periférico, ¿sí? O sea, el paciente no se murió, por así decirlo, no le pasó nada más. Entonces, estas fasciculaciones se expresaron porque se generó una reparación incorrecta del nervio. A partir de la segunda semana ya se identificaron bien, ¿sí? Pero como el problema ahí era un problema del motoneurona inferior, no hubo tanto problema. ¿Por qué? Porque tal vez el nervio estaba inflamado o el nervio estaba comprimido de cierta forma, pero es periférico. Entonces, pues aquí el paciente puede tener un mejor pronóstico, ¿no? De que si no sabemos de que puede tener como tal un compromiso a nivel cerebral. Entonces, y si en un momento dado fue una hemorragia y al día siguiente, pues el paciente pues ya tiene una parálisis total o una hemiplegia, etcétera, ¿cómo tú pudiste haber ayudado con eso? Yo veo la clínica, no veo las fasciculaciones, no me voy a esperar porque te dice, es que fue hoy me di cuenta que mi lengua se desviaba. Entonces, ya que lo veas, lo corroboras, bueno, ¿sabe qué? No veo las fasciculaciones. Entonces, pues puede ser un problema de motoneurona superior por compresión o dentro de la vía de conducción en el cerebro, ¿sí? Entonces, no te vas a esperar a esto, porque si no, tal vez esas 2 semanas que estás esperando para ver las fasciculaciones, en ese momento tu paciente ya se murió por una hemorragia, ya se murió por una compresión a ese nivel, ¿sí? Entonces, la idea de esto, pues, es también saber en qué momento lo aplicas y en qué momento te puedes esperar. Cuando ya veas las fasciculaciones es porque el paciente, pues, tal vez ya hasta tuvo un mes, esto estuvo un mes así, y no se había ni siquiera dado cuenta. ¿Sí se entendió más o menos? ¿Sí? ¿Sí quedó? Sí, doctor, gracias. Eso, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? No, doctor. ¿No? Ok, bueno. Entonces, pues estamos concluyendo su programa de neuroanatomía. Espero que pues todo lo que hemos estado platicando haya sido educativo para ustedes. La idea de